El día que celebraba 40 años de mi vida, mi hijo Miguel golpeó la mesa con el puño. Sus ojos estaban fríos, y gritó la frase que lo rompió todo. «Papá, la historia no paga las deudas». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. El tenedor se me cayó de la mano, que empezó a temblar. Creyeron que mi mente fallaba, que era un viejo acabado, pero no sabían que el archivo guardaba un último secreto, uno que no estaba en los papeles. Suscríbete y activa la campana, porque lo que vas a escuchar no es solo mi historia, es una lección de vida. Te ruego que te quedes hasta el final, porque la verdadera herencia nunca es la que esperamos. Para entender lo que pasó esa noche, para entender por qué ese grito de Miguel, «Papá, la historia no paga las deudas», me partió el alma. Primero tienes que entenderme a mí. Me llamo Ramón Fernández, Don Ramón, como me dicen con respeto los pocos estudiantes de historia que a veces venían a visitarme. Tengo 72 años, y a esta edad, un hombre cree que ya lo ha visto todo, ¿sabes? Crees que tu vida está, en cierto modo, catalogada. La mía, literalmente, lo estaba. Durante 40 años, he sido el custodio de la memoria de Galicia. No soy un historiador famoso, no salgo en los periódicos, soy un archivero. Mi vida está aquí, en esta casa que huele a papel viejo, a madera noble y al zumbido constante del deshumidificador que protege mi legado. Mi archivo no son solo papeles, son vidas. Son las cartas de los emigrantes a Argentina, los registros de cosechas de 1890, los diarios de mujeres que sobrevivieron a la guerra. 4 décadas dedicadas a rescatar lo que otros tiran a la basura. Esta casa, este archivo, no siempre fue mi vida. Se convirtió en mi refugio. Se convirtió en mi única razón de ser el día que mi amada María murió. Han pasado 20 años desde que se fue. 20 años, y todavía espero que entre por la puerta del despacho con una taza de té, diciéndome que deje los papeles y vaya a cenar. María era la luz de esta casa. Era la risa, el calor. Cuando el cáncer me la arrebató, la casa se quedó en silencio. Un silencio tan denso que pensé que me asfixiaría. Los primeros meses, no sé cómo sobreviví. Me sentaba aquí, en este mismo sillón de cuero gastado, y miraba las estanterías. Y un día, simplemente, empecé a trabajar. El archivo me salvó. Ordenar el caos de la historia de otros me ayudó a no pensar en el caos de mi propia vida. Cada documento que limpiaba, cada fotografía que clasificaba, era un día más que lograba sobrevivir sin ella. El archivo se convirtió en mi compañero, mi confidente, y sin darme cuenta, se convirtió en la tercera persona en mi matrimonio con el pasado. Y en medio de todo esto, crié a mis hijos. Aquí mismo, entre estas estanterías, Carmen y Miguel aprendieron a caminar. Usaban las pilas de periódicos viejos como fuertes. Les leía cartas de soldados como si fueran cuentos de hadas. Quizás ese fue mi primer error. Les enseñé a amar el pasado, pero tal vez no les preparé para la dureza del presente. Carmen, mi hija mayor, tiene 42 años. Siempre fue mi roca. Cuando María enfermó, Carmen, que apenas tenía 20 años, se hizo cargo de todo, de la casa, de su hermano pequeño y de mí. Es fuerte, práctica, con la misma mirada decidida de su madre. Pero la vida no ha sido justa con ella. Un matrimonio fallido, deudas que la ahogan. Veo cómo la lucha ha grabado pequeñas líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Ella se merece el mundo, y yo solo he podido darle historias. Y luego está Miguel, mi hijo. Miguel tiene 38 años. Es el artista, el soñador. Siempre fue más sensible, más complicado. Creció a la sombra del archivo, pero también a la sombra de un secreto que juré proteger. Verás, para entender a Miguel, tienes que saber algo que muy pocas personas saben. Tienes que viajar conmigo a una noche de 1975. Yo tenía 27 años, María 26. Llevábamos 5 años casados y el silencio en la casa era por otra razón. La cuna vacía. Habíamos perdido la esperanza. Hasta esa noche recuerdo la lluvia golpeando las ventanas del convento, el olor a cera fría y a lana mojada. La hermana Piedad, una mujer que parecía tallada en granito, nos llevó a una habitación pequeña, y allí estaba él, un bultito envuelto en una manta de hospital, un bebé de apenas unos días. Su madre no puede tenerlo, dijo la monja sin rodeos. Es una historia triste. Cuando firmé los papeles de adopción,
Mi mano no temblaba. Sentí que la vida, por fin, me estaba dando algo en lugar de quitarme. María lloraba en silencio, abrazando al niño. Pero justo antes de irnos, la hermana Piedad me detuvo en el pasillo. Su mirada era dura, pero había algo más. ¿Súplica? Me agarró del brazo. Ramón, me dijo. Su voz apenas un susurro que cortaba el sonido de la tormenta. Por el bien de su alma y por el bien del niño. El niño nunca debe saber. Nunca. Esa fue la condición. La madre biológica. La monja solo dijo que era un alma perdida, una joven cuya vida había sido demasiado dura. Querían que Miguel tuviera un comienzo limpio, una vida sin la mancha de su origen, y yo acepté. ¿Qué no haría un padre para proteger a su hijo? María y yo lo criamos como nuestro. Era nuestro. En mi corazón no hay diferencia, pero ese secreto, el niño nunca debe saber. Se convirtió en una carga, una pequeña astilla de plomo en mi corazón. Cuando María murió, esa carga se volvió solo mía. Quizás siempre fui demasiado protector con Miguel. Quizás, en mi afán de protegerlo del pasado, lo hice más débil para el presente. Siempre le disculpaba todo. Sus fracasos en los negocios, sus malas decisiones. Era mi hijo, y ahora mi cuerpo empieza a traicionarme. Hace un par de años noté el temblor. Primero, casi imperceptible. Ahora, este leve Parkinson en mi mano derecha, la mano con la que he catalogado miles de vidas. Mis herramientas de trabajo, mis manos, se están volviendo en mi contra. El miedo a que mi mente fuera lo siguiente me golpeó. ¿Qué pasaría con el archivo? Con 40 años de trabajo. Fue entonces cuando tomé la decisión, digitalizarlo todo. Compré el mejor escáner que pude permitirme. Durante el último año, he trabajado día y noche. Cada carta, cada foto, cada registro, mi última gran batalla contra el tiempo. Proteger el pasado, hacerlo inmortal, a salvo de incendios, de la humedad y de mi propia fragilidad. Y esa noche, la noche de la cena, había terminado. El último documento estaba escaneado. La barra de progreso en la pantalla de mi ordenador llegó al 100%. Digitalización completa, 40 años de memoria. Me sentí en paz, orgulloso. Hice una copia en un pequeño USB, un objeto tan insignificante para contener tanto. Quería celebrarlo con mis hijos. Quería mostrarles que mi vida, mi obsesión, por fin estaba completa y segura. Creía que les estaba entregando un tesoro, un legado. No sabía que estaba armando la bomba que destruiría nuestro presente. No sabía que en ese pequeño USB, en mi prisa por guardarlo todo, no solo estaba la historia de Galicia, estaba también esa carpeta que había mantenido oculta durante 38 años. La carpeta que guardaba los papeles de 1975, la carpeta que se llamaba Confidencial, Miguel. Esa cena, Dios mío, esa cena, debería haber sido una celebración, debería haber sido la culminación de mi vida. La casa olía de maravilla, llevaba todo el día cocinando. Hice el estofado de ternera que solía hacer María, su receta, con el laurel del jardín, el vino tinto bueno y mucha paciencia. El olor llenaba cada rincón, se aferraba a las cortinas, se metía entre los libros. Para mí, ese era el olor del hogar, el olor de los domingos felices, el olor de María. Mientras la carne se ablandaba a fuego lento, yo estaba en mi despacho, en mi santuario, dando el último clic. En la pantalla del ordenador apareció la frase, digitalización completa, 40 años de memoria. Estaba también esa carpeta que había mantenido oculta durante 38 años. La carpeta que guardaba los papeles de 1975. Compré el mejor escáner que pude permitirme. Durante el último año, he trabajado día y noche. Cada carta, cada foto, cada registro, mi última gran batalla contra el tiempo. Proteger el pasado, hacerlo inmortal, a salvo de incendios, de la humedad y de mi propia fragilidad. Cogí el pequeño USB. Era negro, insignificante. Pesaba menos que una llave. Y pensar que ahí dentro estaba todo. Estaba la carta del emigrante en Cuba que se moría de pena. Estaba el registro del bautismo de 1850. Estaba el diario de la maestra republicana. Y sí, en una carpeta protegida, estaba también el documento de 1975, el de Miguel. Todo, mi vida entera, la vida de tantos,
reducida a un pedazo de plástico y metal. Me sentí orgulloso. Un orgullo profundo, sereno, como un capitán que lleva su barco a puerto después de la tormenta más larga. Puse el USB en el bolsillo de mi camisa, justo sobre el corazón. Quería compartirlo con ellos, con Carmen y con Miguel. Quería que vieran lo que había hecho. No por mí, sino por ellos, por su legado, para que supieran de dónde venían. Puse la mesa con la vajilla buena, la que solo usábamos en Navidad, copas de vino, manteles bordados. Quería que fuera especial. El estofado estaba en su punto, humeante en la fuente de loza. Sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco de alegría. «Están aquí», grité al aire, como si María pudiera escucharme. Abrí la puerta, y la celebración, en mi cabeza, empezó a desmoronarse. Carmen entró primero. Tiene 42 años, mi hija. Es tan parecida a su madre, pero con una dureza en la mandíbula que María nunca tuvo. La vida la ha golpeado, lo sé. «Hola, papá», dijo, dándome un beso rápido en la mejilla. Pero sus ojos no me miraban a mí, miraban la pantalla de su móvil. «Carmen, hija, qué alegría. Pasa, pasa, huele. Huele genial, papá». Un segundo. Se quedó en el recibidor, tecleando con una furia contenida. Pude ver el ceño fruncido, la tensión en su cuello. Detrás de ella entró Miguel, mi hijo, 38 años, con su portátil bajo el brazo como si fuera una extensión de su cuerpo. «Hola, pa», murmuró, esquivando mi abrazo. «Miguel, ¿pero qué? ¿Traes trabajo?» «Es urgente, papá. No puedo desconectar. Un desastre». Pasó de largo, directo al salón, y ni siquiera miró la mesa puesta. Abrió el portátil sobre la mesita de café, y el sonido de las teclas llenó el silencio. Tac, 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 tac. El olor del estofado de María luchaba contra el olor a estrés que acababa de entrar en mi casa. «Pero la cena está lista», dije, con una voz que sonaba más débil de lo que quería. «Sí, sí, ahora vamos», dijo Carmen desde el pasillo, sin levantar la vista del teléfono. «Dame 5 minutos. Es del trabajo». Mentía. Lo supe de inmediato. No era el trabajo, era el banco o los cobradores. Conocía esa mirada. La había visto demasiadas veces en los últimos años. Me quedé solo en el comedor, con la mesa puesta para 3 y el corazón encogiéndoseme. La alegría se había evaporado. Se había ido por la puerta por la que habían entrado mis hijos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vinieron a la mesa. O, mejor dicho, trajeron sus cuerpos. Sus mentes estaban en otro lugar. «Bueno, servíos». Intenté animar el ambiente. «He hecho el estofado de mamá». Carmen se sirvió una porción diminuta. Miguel cogió un trozo de pan y lo mordisqueaba mientras miraba de reojo su portátil que había traído a la mesa. «A la mesa de la cena. Miguel, por favor». «El portátil en la cena no». «Papá, estoy al borde de la bancarrota. ¿Crees que me importa el protocolo ahora mismo?», soltó, con una acidez que me heló. «¿Bancarrota?», susurré. «No es nada, papá», saltó Carmen, que había dejado el móvil boca abajo sobre la mesa, pero el aparato no dejaba de vibrar. «Bes, bese, bese, BCCT, BCCT». Cada vibración era como un martillazo en el silencio. Comimos. O bueno, yo comí. Ellos removían la comida en el plato. El silencio era espantoso, denso. Podías cortarlo. Un silencio cargado de cosas no dichas, de deudas, de fracasos, de futuros inciertos. Y yo. Yo solo quería celebrar el pasado. «Hoy terminé», dije en voz alta, tratando de romper el hielo. Ninguno levantó la vista. «Terminé de digitalizar el archivo», insistí. 40 años. Todo. Está todo a salvo». Miguel resopló. No fue una risa, fue un resoplido de exasperación. «Genial, papá. Fantástico. 40 años de papeles viejos. Qué útil». «Miguel», le advirtió Carmen. Su teléfono vibró otra vez. «¿Ves?» «¿Qué, Carmen? ¿Qué? Es la verdad. ¿De qué nos sirve todo eso? ¿De qué me sirve a mí ahora mismo? ¿Puedo pagar mis deudas con cartas de 1920? ¿Puedo evitar la bancarrota con diarios de la guerra?» Sentí una punzada de dolor. «Miguel, no son solo papeles. Es nuestra historia. Es tu historia. Mi historia es que estoy quebrado, papá. Esa es mi historia. El presente».
Carmen por fin cogió el teléfono. Lo miró y vi cómo palidecía. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. «¿Qué pasa, hija?», le pregunté, temeroso de la respuesta. «Nada, lo de siempre, que me van a embargar el coche, que si no pago la matrícula del niño antes del viernes, lo echan del colegio». Apretó la mandíbula y la pantalla de su teléfono iluminó su cara. Pude leer la notificación. Aviso de cobro, deuda pendiente. Se hizo el silencio de nuevo, pero esta vez era peor. Era un silencio lleno de cifras, de euros, de fechas límite. El estofado de María, que yo había cocinado con tanto amor, se estaba quedando frío en los platos. Nadie lo comía. Mi celebración se había convertido en un funeral por el presente de mis hijos, y yo allí, con mi orgullo intacto, con mi pasado a salvo en el bolsillo. No podía más. La tensión era insoportable. Era como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración, esperando a que algo saltara por los aires. Y yo, ingenuo de mí, creí que podía salvar la noche. Creí que si solo pudieran por verlo, si pudieran por entender por el valor. Metí la mano en el bolsillo de la camisa. Mi mano temblorosa, la de Parkinson, rozó el plástico frío del USB. La otra mano, la buena, la sacó. La puse sobre la mesa, justo en el centro, al lado de la fuente del estofado frío. El pequeño USB negro brillaba bajo la luz de la lámpara del comedor. «Aquí está», dije, mi voz sonando extraña, solemne. «Aquí está todo. 40 años de mi vida. Nuestra memoria». Carmen dejó de mirar su teléfono. Miguel cerró de golpe el portátil. Por primera vez en toda la noche, tenía su atención. Los dos miraban el pequeño objeto sobre la madera pulida. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era un silencio de distracción, era un silencio de expectación, afilado, peligroso, y entonces Carmen levantó la vista del USB. Me miró, pero no había orgullo en sus ojos, no había alegría, había cálculo. Miró a Miguel, y Miguel la miró a ella. Una mirada que duró un segundo, pero que pareció una eternidad, una mirada de complicidad. Tragué saliva. El estofado se me revolvió en el estómago. Carmen carraspeó. Apoyó los codos en la mesa, inclinándose hacia el USB como un buitre sobre su presa. «Papá», empezó, con una voz suave, casi seductora, que me puso los pelos de punta. «Hablando del archivo, hay algo que tenemos que decirte». La voz de Carmen fue lo que rompió el hechizo. Esa voz suave, casi seductora, que usaba cuando quería algo. Me puso los pelos de punta. «Papá», empezó, y sus ojos se clavaron en el pequeño USB negro que brillaba sobre la mesa, entre los restos de la cena. «Sabemos lo que significa el archivo para ti». «De verdad que sí», Miguel asintió, pero sus ojos seguían fijos en la pantalla de su portátil. Estaba tenso como la cuerda de un violín. «Pero tienes que entendernos», continuó Carmen. «Las cosas no van bien, papá. Para ninguno de los dos». Su teléfono, que había dejado boca abajo, vibró de nuevo. «Buff», un sonido sordo, como un insecto atrapado. Carmen lo ignoró, pero su mandíbula se tensó aún más. «El banco. Bueno, quieren embargarme el coche el lunes. Y lo de la matrícula de Javi no es una broma. Me han dado hasta el viernes». Yo la miraba, sin entender a dónde quería llegar. ¿Qué tenía que ver el colegio de mi nieto con mi archivo? «Y Miguel», dijo ella, y su voz bajó un tono, volviéndose más conspiradora. Miguel levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos por el cansancio y el estrés. «Estoy en bancarrota, papá. ¿Entiendes lo que significa eso? Bancarrota. Lo voy a perder todo. El piso, el coche, todo. Pero, hijos, ¿por qué no me habíais dicho nada? Podríamos, no sé, vender algo, pedir un préstamo». Carmen soltó una risa corta, seca, sin alegría. «¿Vender? ¿El qué, papá? ¿Los libros viejos? ¿La vajilla de mamá? ¿Pedir un préstamo? Ya no nos dan ni los buenos días en el banco». Y entonces su mirada volvió al USB. «Papá», dijo, inclinándose hacia adelante, «he estado investigando. Hay un coleccionista en Barcelona, un hombre muy serio, de la universidad». Mi corazón empezó a latir más rápido, un latido sordo, doloroso. «¿Un coleccionista? ¿Para qué? ¿Quiere consultar algo? Puedo hacerle una copia de...». «No, papá,
me interrumpió Carmen. Su voz era firme. No quiere consultar, quiere comprarlo. La palabra quedó flotando en el aire. Comprar, comprar, repetí, como si fuera una palabra en un idioma extranjero. Sí, el archivo entero, la colección completa, digitalizada y los originales. Tragué saliva. El estofado que tanto me había costado hacer me subió por la garganta como bilis. ¿Y cuánto? 500.000 euros, papá, dijo Carmen. Vaya, ling, ling, ling. El tenedor se me cayó de la mano. Hizo un ruido metálico y agudo al golpear el plato de loza, el plato que había sido de María. Fue el único sonido en el comedor durante 10 segundos. 500.000 euros. $500.000 de euros. Por mi vida, por la memoria de mi mujer, por las cartas de los emigrantes, por los diarios de guerra. ¿Vender? Logré articular. Mi voz era un susurro. ¿Estás diciendo? ¿Vender? ¿El archivo? Es $500.000 de euros, papá, exclamó Carmen, sus ojos brillando ahora con una luz febril. ¿Te das cuenta? $500.000. Se acabarían todos los problemas. Todos. Podría pagar la hipoteca, el colegio de Javi. Miguel. Miguel salvaría su negocio. Sobraría dinero, papá. Podrías viajar. Podríamos vivir. Dejar de sobrevivir. Yo no podía moverme. Estaba paralizado. Miré a Miguel buscando. No sé qué buscaba. ¿Ayuda? ¿Cordura? Miguel cerró su portátil de golpe. El sonido fue como un disparo. Tiene razón, papá, dijo, con una voz grave. Carmen tiene razón. Miguel. Tú no. Empecé. Sí, papá, sí. Yo sí. Más que nadie. ¿De qué me sirve todo esto? Dijo, señalando con un gesto amplio la habitación, las estanterías que se veían en el despacho, el legado de mi vida. ¿De qué me sirve si estoy en la calle el mes que viene? Se levantó de la silla. Empezó a caminar por el comedor como un animal enjaulado. Llevo años, pidiéndote ayuda. Un pequeño préstamo, un aval. El archivo necesita climatización especial, me decías. El archivo necesita fondos para la digitalización. El archivo, siempre el puto archivo. No hables así, le grité, sintiendo cómo el calor me subía por el cuello. Ese archivo es más que papeles, es la memoria de tu madre. La construimos juntos. Mamá está muerta, gritó él. Mamá murió hace 20 años. ¿Y sabes qué? A ella le importaría más su hijo vivo, que está a punto de perderlo todo. Eso no es verdad. Tu madre amaba este lugar. Tu madre amaba a su familia, y tú la cambiaste por un montón de papeles viejos. Basta, grité yo, poniéndome en pie. Mi mano, la del Parkinson, temblaba visiblemente. Tuve que apoyarme en la mesa. No voy a vender el archivo, no voy a vender mi alma. Esto no es un negocio. ¿Qué no es un negocio? Rió Miguel, una risa histérica. Todo es un negocio, papá. ¿Es que no lo ves? Vives en el pasado, vives en 1890. Pues bienvenido a 2025. El mundo real cuesta dinero, un dinero que no tenemos. Tus papeles no valen nada si nos hunden, papá, dijo Carmen, más calmada, pero su voz era igual de cortante. No valen nada si acabo limpiando escaleras y Javi tiene que dejar el colegio. No valen nada si Miguel acaba durmiendo en un albergue. ¿De qué sirve la memoria, papá, si el presente es una mierda? Es vuestra herencia, supliqué. Es lo que os voy a dejar. Es vuestra sangre. Y entonces Miguel se detuvo. Dejó de caminar. Se giró lentamente hacia mí. Estaba a apenas 1 metro de la mesa. Sus ojos estaban fríos, llenos de una desesperación que daba miedo, una desesperación que ya no era tristeza, era rabia. Se acercó a la mesa, puso las manos sobre ella, inclinándose hacia mí. Podía oler el sudor de su estrés, el vino agrio de la cena. Herencia, escupió la palabra. ¿Sabes cuál va a ser mi herencia? ¿La bancarrota? ¿La vergüenza? ¿Quieres que mis hijos hereden mi miseria mientras tú pules medallas en tu mausoleo de papel? Miguel, por favor, susurré. El corazón me dolía, físicamente. Sentía una presión en el pecho, como si el fantasma de María estuviera intentando sujetarme. No, papá. Se acabó el por favor. Se acabó la poesía. Se acabaron las historias. Hizo una pausa. Respiró hondo, y vi cómo sus fosas nasales se dilataban. Estaba al límite. Escúchame bien, porque solo lo voy a decir una vez. Se irguió.
Golpeó la mesa con el puño, con tanta fuerza que el USB dio un saltito. «Papá». Su voz se rompió en un grito que pareció desgarrarlo por dentro, un grito que venía de años de frustración, de sentirse el segundo plato después del archivo. «Papá, la historia no paga las deudas». El grito, ese grito resonó en la casa. Hizo vibrar la lámpara del techo, hizo que el perro del vecino ladrara a lo lejos, y rompió algo dentro de mí, el estofado frío, el vino agrio, las notificaciones de deuda, el portátil y ese grito. Fue como si todas las piezas encajaran. No era una cena, era un juicio, y yo, y mi vida entera, habíamos sido declarados culpables, culpables de no ser rentables. «Papá». Su voz se rompió en un grito que pareció desgarrarlo por dentro, un grito que venía de años de frustración, de sentirse el segundo plato después del archivo. «Papá, la historia no paga las deudas». Y yo sentí un dolor tan profundo, tan agudo, que se transformó en otra cosa, se transformó en ira, una ira fría, lúcida. «¿Eso crees?», dije, y mi voz no tembló. Salió firme, salió gélido. Miguel me miró, sorprendido por mi calma. «¿Crees que son solo papeles?», repetí. «Ya te lo he dicho. Son papeles que no sirven para». «Cállate», le ordené, y se calló. Nunca les había hablado así. «Te has pasado la vida despreciando esto, creyendo que era mi obsesión, mi refugio, creyendo que no tenía nada que ver contigo». «Porque no lo tiene», exclamó él, pero con menos fuerza. «Te equivocas», dije. Me acerqué a él. Mi mano temblorosa se alzó, pero no para golpearle, para señalar el USB. «Ese archivo, esos papeles, son tu vida, son tu sangre, más de lo que te has imaginado nunca». Miguel frunció el ceño. «¿Qué estupidez vas a decir ahora? ¿Que desciendo de un rey gallego?» «No», dije. El dolor me estaba ahogando. Necesitaba que entendiera. Necesitaba hacerle daño. Hacerle el mismo daño que él me estaba haciendo a mí. Fue un error. El peor error de mi vida. Pero en ese momento, el dolor me cegó. «Ese archivo», grité, mi voz rompiéndose por fin. «Ese archivo contiene tu propia historia, la de verdad». Carmen abrió los ojos como platos. «Papá, no», susurró, aterrada, pero ya era tarde. El tren había salido de la estación. Miguel me miraba, confundido. «¿Mi historia? ¿Qué historia? Yo nací en esta casa. Siempre he vivido aquí. La piedad, la razón, el amor de padre, todo desapareció. Solo quedó el dolor». «No», dije, saboreando las palabras, saboreando el veneno. «Papá, ¿qué estás diciendo? Me estás asustando». «El archivo», grité, y las lágrimas de rabia y de pena empezaron a quemarme los ojos. «El archivo contiene la única cosa que te une a esta familia, la única cosa que te hace mi hijo. Basta, dilo ya. El archivo contiene tu adopción». Silencio, un silencio total, absoluto, más profundo que el de la casa vacía después de que María muriera. Un silencio de cementerio. Vi cómo la confusión en la cara de Miguel se congelaba. Vi cómo procesaba la palabra adopción, y vi cómo esa confusión, lentamente, se transformaba en odio. Un odio puro, blanco, helado. La guerra no había comenzado por 500.000 euros. El dinero solo había sido la excusa, la mecha. La guerra, la verdadera guerra, acababa de comenzar. El silencio, eso fue lo que vino después. Un silencio que pesaba más que todas las estanterías de mi archivo. Un silencio tan denso que cortaba la respiración. La palabra adopción se quedó flotando sobre la mesa, entre los restos del estofado frío, como un fantasma. Vi la cara de Miguel. No fue ira inmediata, fue algo peor. Fue la confusión absoluta de un hombre al que le acaban de decir que el suelo que pisa no existe. Su rostro perdió todo color. Palideció hasta un tono enfermizo, ceroso. Miró a Carmen, luego a mí, luego a la mesa. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. «Carmen». Carmen cerró los ojos, con fuerza, como si hubiera recibido un golpe físico. Dejó escapar un pequeño gemido, un no. Miguel se levantó, no de forma violenta. Se levantó despacio, con la rigidez de un hombre muy viejo. No dijo una palabra, no me miró, simplemente se dio la vuelta y salió del comedor.
Oí sus pasos en el pasillo y luego el sonido de la puerta de su antiguo dormitorio cerrándose. No un portazo, un cierre, definitivo. Carmen abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas, no lágrimas de tristeza, lágrimas de pura furia. ¿Por qué?, susurró, su voz temblando. ¿Por qué tenías que hacerlo? ¿Por qué ahora? ¿Así? Él. Empecé, pero mi voz era un graznido. Él me presionó. El dinero. No es el dinero, papá. Nunca fue el dinero. Se levantó, tirando la silla hacia atrás. Lo has destrozado. Acabas de destrozar a mi hermano. Y a mí. Se fue corriendo detrás de él. Oí sus golpes en la puerta del dormitorio. Miguel, Miguel, por favor, ábreme. Déjame explicarte. Y yo me quedé solo, en el comedor de la celebración, con la vajilla buena de María, con mi gran logro, el USB negro, brillando sobre la mesa como un trozo de carbón. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado. Minutos, horas. Mi mano, la del Parkinson, temblaba con una violencia que no recordaba. Era un temblor descontrolado, furioso. Era mi cuerpo gritándome el horror que acababa de cometer. Miguel se levantó, no de forma violenta. Se levantó despacio, con la rigidez de un hombre muy viejo. No dijo una palabra. No me miró. Simplemente se dio la vuelta y salió del comedor. Oí sus pasos en el pasillo, y luego el sonido de la puerta de su antiguo dormitorio cerrándose. No un portazo, un cierre, definitivo, solo, en el comedor de la celebración, con la vajilla buena de María, con mi gran logro, el USB negro, brillando sobre la mesa como un trozo de carbón. Me metí en la cama, pero no me quité la ropa. Me quedé mirando el techo. Y la culpa. La culpa era un peso físico, aplastándome contra el colchón. ¿Por qué lo dije? ¿Por qué? Quería herirle. Sí, él había herido mi legado, mi archivo, mi vida, y yo, en mi dolor de viejo orgulloso, le había devuelto el golpe con la única arma que me quedaba, con la verdad que había jurado proteger. El niño nunca debe saber. Las palabras de la monja retumbaron en mi cabeza. Había roto mi promesa. Eran las 3 de la mañana, el corazón de la noche. El silencio de la casa se rompió. Un porcrac, un sonido de madera astillándose. Me incorporé. El corazón me latía en los oídos. Un ladrón. No. El sonido venía de abajo, venía de mi despacho. Me levanté, mis piernas temblando. Cogí el atizador de la chimenea que ya no usábamos. Bajé las escaleras paso a paso, conteniendo la respiración. La luz del despacho estaba encendida. La puerta, que yo siempre cerraba con llave, estaba abierta. La cerradura había sido forzada, estaba destrozada, y él estaba allí. Miguel no estaba robando dinero, no estaba mirando el ordenador. Estaba de espaldas a mí, frente al archivador metálico. El archivador que ponía personal, el que guardaba los documentos que no eran de Galicia, sino míos. Tenía una palanca en el suelo, y en sus manos temblorosas sostenía un sobre marrón, viejo, con los bordes amarillentos. Mi nombre estaba escrito en él, confidencial, 1975. Se dio la vuelta. Lento. Si su cara en la cena me había asustado, su cara ahora me aterrorizó. Estaba destrozado. Sus ojos estaban hinchados y rojos de llorar, pero ya no había lágrimas. Solo había un vacío terrible. Un paisaje quemado. Levantó el sobre. No. El sonido venía de abajo, venía de mi despacho. Miguel, dije, dejando caer el atizador. El ruido metálico nos sobresaltó a los dos. Hijo, déjame explicarte. Levantó el sobre. Soy tu padre, grité, el dolor superando el miedo. Se dio la vuelta. Lento. 40 años, susurró. Su voz era papel de lija. 40 años de mentiras. Explicarme. Sacó los papeles. El certificado de adopción. El informe del convento. He estado leyendo, papá. Oh, Ramón. ¿Debería llamarte Ramón? ¿Una historia triste? Abrió el informe. Y allí estaba, grapada a la esquina, la foto de carnet desvaída que yo no había visto en décadas. La foto de una chica muy joven, con los ojos tristes y el pelo oscuro. Su madre biológica. Aquí dice, fallecida. ¿De qué murió? ¿Eh? Tú lo sabes. Contéstame, gritó. Murió de una sobredosis.
Le grité de vuelta. Era una chica perdida, sola en el mundo. El convento me rogó que te diera una vida limpia, que esa sombra, esa mancha, nunca te tocara. Lo hice por ti. Y él me miró y se echó a reír. Fue el sonido más horrible que he oído en mi vida. Una risa seca, rota, que venía de las profundidades de su alma rota. Protegerme, repitió, saboreando la palabra como si fuera veneno. No querías protegerme. Querías un lienzo en blanco, un proyecto, el hijo perfecto del archivero, rescatado de la miseria. No es así, no es verdad. Te he querido cada día de mi vida. ¿Me has querido? ¿O has querido al niño que salvaste? Me escupió las palabras con un odio que me hizo retroceder. Y entonces dio el golpe final. El golpe que me destrozó. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Dijo, acercándose, los papeles arrugados en su puño. No eres solo tú. No es solo el viejo loco y su obsesión por el pasado. Me miró, y en sus ojos vi el reflejo de mi propia traición. Carmen lo sabía. El air. Me quedé sin air. No. Sí. No. ¿Qué? ¿Qué dices? Carmen. Carmen era una niña. Me lo acaba de confesar, llorando, en el pasillo. Lo sabía. Lo sabe desde que tiene 16 años. Lo descubrió por accidente, como yo, buscando unos papeles para ti. Y tú, me señaló con el dedo, su mano temblando de rabia. Tú la hiciste jurar, la hiciste guardar el secreto, la hiciste cómplice de tu mentira. Eso fue. El suelo desapareció. Las estanterías, mi archivo, mi vida, todo empezó a girar. El temblor en mis manos se extendió a todo mi cuerpo. Carmen, mi roca, mi Carmen, ella también. Toda mi vida, toda mi familia. Una farsa, una mentira construida sobre papeles viejos y un juramento roto. Miguel tiró los papeles al suelo. A mis pies, la foto de su madre biológica quedó boca arriba, mirándome. Disfruta de tu archivo, papá, dijo. La palabra papá cargada de un sarcasmo infinito. Ya no es mi historia, ya no soy tu hijo. Y se fue. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse. Esta vez sí se había ido. Se había ido a la noche, a sus deudas, a su bancarrota y ahora a su vida rota. Quería protegerte, supliqué, acercándome. No, no tenías por qué saberlo. Era una historia triste, Miguel. Mi mundo, que yo había catalogado y protegido con tanto celo, se había venido abajo. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo del despacho. Horas. Recogí los papeles, uno por uno, la firma temblorosa de la monja, la foto de esa chica triste. Me encerré. Eché la llave del despacho por dentro. La silla que Miguel había usado para forzar la cerradura, la usé para atrancar la puerta. No podía ver a Carmen. No podía ver a nadie. No es verdad. Te he querido cada día de mi vida. Me senté en mi sillón de cuero, rodeado de mi vida. Pero por primera vez en 20 años, los papeles callaban. Las estanterías me miraban en silencio. Ya no eran un refugio, eran una tumba, la tumba de mis secretos, de mi familia. Pasaron los días. O eso creo. 1, 2. El tiempo perdió su significado. Alguien llamó a la puerta. Golpes suaves. Papá, papá, por favor, abre. Soy yo, Carmen. No has comido nada. Por favor. Su voz sonaba tan lejana, tan rota como la mía. Miré la puerta, la madera sólida, pero en mi mente, nublada por el dolor, por la falta de sueño, por el shock, me jugó una mala pasada. Vi la puerta, pero vi su rostro, el rostro de Carmen, y se mezcló con el rostro que más había querido. María, susurré. Mi voz era la de un fantasma. María, ¿eres tú? ¿Has vuelto, mi amor? Oí un grito ahogado al otro lado de la puerta, un sollozo que se rompió. Papá, no, soy Carmen, soy yo, Carmen. Abre, por favor. Pero yo seguía viendo a María, y en ese momento el terror me invadió. Un terror más frío que el odio de Miguel. El temblor, la confusión. Llamar a mi hija viva por el nombre de mi esposa muerta. ¿Me estaba volviendo loco? ¿O era esto? ¿La demencia? El Parkinson avanzando, comiéndose mi cerebro como yo me había comido la verdad de mi hijo. Me miré en el reflejo oscuro de la pantalla del ordenador. Vi a un viejo asustado, tembloroso, confundido.
Y entonces lo entendí. La verdad me golpeó con una claridad devastadora. El temblor, la confusión. Llamar a mi hija viva por el nombre de mi esposa muerta. Les había dado un legado muerto, pero les había negado la vida. Me había convertido en un archivo viviente, un custodio de todo, excepto de lo que de verdad importaba. Había fracasado, como padre, como hombre. El archivo no me había salvado del dolor de perder a María. Me había condenado y había arrastrado a mis hijos conmigo. Salí del despacho 3 días después. No fue una decisión heroica, fue una necesidad biológica. El hambre, la sed y la vergüenza me sacaron a rastras. La casa estaba en un silencio antinatural. Carmen había dejado una bandeja con té frío y una tostada reseca frente a la puerta atrancada. Era la ofrenda de paz de una hija culpable. Abrí la puerta. El porcrac de la madera de la silla al moverse por el suelo sonó como un hueso rompiéndose. Carmen estaba sentada en lo alto de la escalera, envuelta en una manta. Sus ojos, hinchados y rojos, se abrieron de par en par. Papá, no dije nada. Bajé las escaleras, mi mano temblorosa aferrada al pasamanos. Me sentía como un fantasma en mi propia casa. Y él estaba allí. Miguel. Estaba en la cocina bebiendo café. No se había ido. Había vuelto. O quizás nunca se fue. Me miró por encima de la taza. El odio helado de la otra noche se había asentado. Ya no era una explosión. Era un invierno. «Hay té», dijo, con la voz muerta. Me senté en la mesa de la cocina. La misma mesa donde María y yo habíamos planeado nuestro futuro, donde le habíamos dado la papilla a Carmen, donde Miguel había hecho sus deberes. Ahora era un campo de batalla neutralizado, y así empezaron los días de la niebla. Me trataban como a un objeto frágil, valioso y profundamente dañado, como a uno de mis jarrones del siglo XIX. Me hablaban en susurros. «Papá, ¿estás cómodo? Papá, ¿quieres que te suba una manta? Papá, ¿te apetece el té?» Carmen era la cuidadora culpable. Sus manos temblaban cuando me servía, pero sus ojos estaban tristes, profundamente, insondablemente tristes. Miguel era el carcelero silencioso. Apenas me hablaba. Se pasaba el día en su portátil, en la mesa del salón. El sonido de sus teclas era lo único que rompía el silencio. Tac, 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 como un código morse que anunciaba mi sentencia. Y entonces empecé a notarlo. La primera vez fue Carmen. Me trajo el té a mi despacho. Yo había vuelto a mi refugio, aunque ahora me parecía una celda. «Aquí tienes, papá, calentito». Dejó la bandeja en mi escritorio y su mano sostenía su teléfono, pegado a la cadera. Pero el pulgar no estaba quieto, estaba sobre la pantalla. Mi mano traidora con su temblor de Parkinson, se detuvo a medio camino de la taza. Miré la lente. La lente me miró a mí. «Gracias, hija», dije, y mi voz sonó extraña. Ella asintió, sin mirarme a los ojos, y salió del despacho. Dejó el móvil. «Ay, se me olvida», dijo, volviendo a cogerlo, demasiado rápido. Al principio, pensé que era mi paranoia, el shock, el miedo a la demencia que yo mismo había sentido. Llamé a Carmen María, me dije. «Estoy confundido. Tienen derecho a estar asustados». Pero luego vino Miguel. Estaba yo en el salón, intentando leer el periódico. Las letras bailaban un poco. El temblor me dificultaba pasar las páginas. Miguel se sentó frente a mí. Dejó su propio móvil sobre la mesita de café, boca arriba. «Papá», dijo, con una calma que helaba la sangre, «¿te acuerdas del verano que fuimos a la Ribeira Sacra? ¿El del coche que se estropeó?» Fruncí el ceño. «¿La Ribeira Sacra?» «Sí, claro. Fue en el 97. «Oh, no. Espera. Fue en el 98, porque Carmen ya. Fue en el 99. Papá», dijo él, sin emoción. «Te lo digo porque acabo de ver las fotos». Asentí, incómodo. «Ah, sí, vaya. Mi memoria». «Sí», dijo él. «¿Y qué día es hoy, papá?» Miré por la ventana. El cielo estaba gris. ¿Martes? Miguel miró a Carmen, que estaba de pie en el marco de la puerta. Una mirada rápida, una confirmación. «Es jueves, papá», dijo Carmen, en voz baja. «Hoy es jueves». Miré por la ventana. El cielo estaba gris. ¿Martes? Están grabándome. La realización fue como un golpe de agua helada. No era paranoia, era un plan.
Están documentando mi demencia. Y en la bandeja, junto a la azucarera, estaba su móvil. Apoyado, no tumbado, apoyado, con la pantalla oscura, pero la pequeña lente de la cámara, apuntándome directamente. Empecé a observarlos yo a ellos. El archivero se despertó. Dejé de ser el padre roto y me convertí en el analista. Vi cómo Miguel trabajaba en su portátil, pero la webcam estaba encendida y el portátil siempre orientado hacia donde yo estaba sentado. Vi cómo Carmen leía en su teléfono, pero lo sostenía en un ángulo extraño, capturando mi mano temblorosa mientras intentaba beber agua. Una semana de ser el actor involuntario en la película de mi propia senilidad. Una semana en la que cada lapsus, cada temblor, cada momento de duda se registraba, se archivaba. Mi propio método, mi propia obsesión, usada en mi contra. Me sentí violado. Más profundamente que cuando Miguel forzó la cerradura de mi despacho, estaban forzando la cerradura de mi mente. Y entonces, el lunes siguiente, sonó el timbre. No era el cartero, no era un vecino. Carmen fue a abrir. Oí voces suaves en el recibidor. «Papá», dijo, entrando en el salón. Su cara estaba pálida. Detrás de ella venía un hombre joven, con traje y un maletín. No era un coleccionista, no era un médico. Y detrás de él, Miguel. «Papá, este es Javier. Es un amigo», dijo Carmen. «Es abogado», dijo Miguel, cortando la farsa. El hombre, Javier, me miró con una lástima profesional que me revolvió el estómago. «Don Ramón», dijo, extendiendo una mano que yo no estreché. «Es un placer». «Vayan al grano», dije, mi voz sonando ronca. Se sentaron, los tres, en fila, en el sofá de enfrente, como un tribunal. Carmen, el abogado, Miguel, la lástima, la ley y el odio. «Don Ramón», empezó el abogado, «sus hijos están muy preocupados por usted». «Ah, sí», dije, mirando mis manos temblorosas. «Yo también». «Ven», susurró Miguel, como si le confirmara algo al abogado. «Papá, por favor», suplicó Carmen. Las lágrimas ya brotaban, lágrimas de cocodrilo, o quizás lágrimas reales. Ya no sabía distinguirlas. «Don Ramón», continuó el abogado, abriendo su maletín, «hemos estado revisando la situación, su salud, el estrés del incidente de la semana pasada, y está el archivo. Es un legado muy valioso y muy vulnerable». Sacó un fajo de papeles, papeles nuevos, blancos, crujientes, no como los míos, amarillentos y suaves por el tiempo. Sus hijos solo quieren protegerlo, proteger el archivo y protegerle a usted, de sí mismo y de decisiones precipitadas. Puso los papeles sobre la mesita de café, entre su móvil y el mío. Leí la cabecera. «Solicitud de incapacidad legal, nombramiento de tutores». Ahí estaba, el plan, la bancarrota de Miguel, las deudas de Carmen, mi confusión, la oferta de 500.000 euros, las grabaciones, el abogado, todo encajaba. Querían declararme loco, senil, incapaz. Querían quitarme el control legal, no solo de mi dinero o de mi casa. Querían quitarme el control de mi archivo, de mi vida, para poder venderlo, para poder cobrar el $500.000 de euros, para sobrevivir. Y entonces ocurrió el giro. Ellos esperaban que yo explotara, esperaban que gritara, que llorara, que me levantara y temblara y balbuceara, confirmando su diagnóstico. Esperaban que el viejo don Ramón, roto y confundido, les diera la última prueba que necesitaban. Y Dios sabe que una parte de mí quería hacerlo. Pero mi mente, como les he dicho, es mi archivo. Y aunque algunos pasillos están oscuros y algunas cajas están desordenadas, el archivero sigue ahí. Mi mente, que va y viene como la marea, tuvo en ese preciso instante un momento de claridad absoluta. Una claridad fría, dolorosa y perfecta. Miré los papeles, miré al abogado, un peón, miré a Carmen, llorando por sus hijos, por sus deudas, por la casa que iba a perder. Miré a Miguel, su cara una máscara de piedra para ocultar el pánico de la bancarrota, la humillación, la traición que yo le había infligido. Y lo que vi no fueron monstruos. No vi codicia, vi supervivencia. Vi a dos personas ahogándose, dos personas a las que yo les había fallado,
Les había fallado de formas tan profundas que apenas podía entenderlas. Mi obsesión, mi refugio, mi fracaso como padre, todo lo que había entendido en la oscuridad de mi despacho, ahora lo veía a la luz cruda de esta traición legal. Yo les había dado historia, pero les había robado el presente. Y ahora, ellos, desesperados, usaban el presente, un abogado, un móvil, para robarme el pasado, el archivo. Era poético, era justo, era terrible. Miguel tenía razón. La historia no paga las deudas. Mi ira se disolvió. No quedó nada. Solo una tristeza inmensa y una decisión. Cogí los papeles. Mi mano temblaba, sí. El Parkinson no perdona, ni en los momentos de claridad. El abogado sonrió levemente. Creyó que era la prueba final. Esperaban que luchara, pensé. Esperaban que me derrumbara. Pero el archivero siempre tiene la última palabra. Levanté la vista. Miré al abogado, luego a Carmen, luego a Miguel. No voy a firmar esto, dije. La calma en mi voz los paralizó. Carmen dejó de llorar. Miguel frunció el ceño. El abogado carraspeó. Don Ramón, empezó el abogado, dadas las circunstancias. Las pruebas. ¿Qué pruebas? Lo interrumpí. ¿Los vídeos de mi mano temblando? ¿Los días que confundo? ¿El dolor de un padre al que le acaban de romper el corazón? Guárdese sus pruebas, Javier. Me levanté, despacio, apoyándome en mis propios brazos. No voy a firmar, repetí. No porque esté loco, sino porque estoy perfectamente cuerdo. Caminé hacia mi despacho. Ellos me siguieron con la mirada. Van a vender el archivo, dije, sin darme la vuelta. Lo sé. Es lo que quieren. Es lo que necesitan. Papá, susurró Carmen. Pero no así, dije. No me van a declarar loco. No van a borrarme como si fuera un documento mal archivado. Me giré en la puerta de mi despacho. Mi santuario, mi tumba, mi arma, si mi mente se va, si de verdad me pierdo. Mejor que tengáis vosotros el archivo, dije, y vi un destello de sorpresa en sus caras. Pero lo haremos a mi manera, no a la manera de un abogado asustado. Los miré, a los dos. Ya no eran mis hijos, eran los protagonistas de mi último capítulo. El archivo, anuncié, y sentí que la fuerza volvía a mí, una fuerza fría y lúcida, tendrá un último movimiento. El abogado, Javier, me miraba con nerviosismo. Mis hijos, Carmen y Miguel, me miraban como si fuera un fantasma. La calma con la que había dicho, lo haremos a mi manera, los había descolocado por completo. El salón, que minutos antes era un tribunal para declararme loco, ahora era mi escenario. Javier, dije, y mi voz sonó firme, la voz del archivero jefe, no del anciano tembloroso. Le agradezco su tiempo, pero esto es un asunto de familia, puede esperar fuera. Mis hijos y yo tenemos que discutir los términos de mi legado. El abogado, claramente aliviado de salir de esa guerra, miró a Carmen. Ella asintió, pálida. Él recogió su maletín y salió del salón, cerrando la puerta tras de sí. Solos, los tres. El fajo de papeles de incapacidad seguía sobre la mesita de café, una bomba blanca y silenciosa. Me senté. Despacio. El temblor de mis manos había vuelto, pero ya no me importaba. Ya no era un síntoma de debilidad. Era solo parte de mí. Los miré fijamente, uno por uno. A Carmen, con sus ojos hinchados, suplicantes, llenos de una culpa que la estaba comiendo viva. A Miguel, con su máscara de odio resquebrajada, revelando el pánico puro de un hombre ahogado. Sé lo que hacéis, repetí, mi voz ahora suave, y sé por qué. El shock en sus caras fue mi respuesta. Esperaban gritos, esperaban una pelea, no esperaban comprensión. Creéis que estoy loco, continué, que mi mente se va, que confundo los nombres y los días. Hice una pausa, mirándolos con una tristeza infinita, y tenéis razón, mi mente va y viene, como la marea. Este temblor no es solo en mis manos, a veces es también en mis recuerdos. Vi a Carmen tragar saliva, vi a Miguel apretar la mandíbula, sin saber si creer o atacar. Pero si mi mente se va, dije, y metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta de pana. Mi mano temblorosa rozó el papel. Mi corazón, por fin, está en su sitio. Tuve un día bueno, hace 3 días, un día de claridad absoluta, y en mis días buenos, el archivero todavía sabe cómo trabajar.
Saqué un sobre simple, color crema. Mi nombre no estaba en él, el suyo sí, para Carmen y Miguel. Lo puse sobre la mesa, encima de los papeles de incapacidad. «Papá», susurró Carmen. «No», la interrumpí, levantando mi mano temblorosa. «Dejadme hablar. Vosotros ya habéis hablado, con vuestros móviles, con vuestro abogado. Ahora me toca a mí. Quiero que escuchéis mi voz, la de verdad, no la que grabasteis a escondidas». Abrí el sobre. Saqué una única hoja, doblada en 3. La caligrafía era temblorosa, sí, pero perfectamente legible. «Os lo leeré», dije, «porque quiero ver vuestras caras cuando lo oigáis». Respiré hondo. El olor a papel viejo de la habitación parecía darme fuerzas. «Hijos míos», empecé. Vi el estremecimiento de Miguel. La palabra hijos era ahora una herida abierta. Sé que mi mente va y viene como la marea. En mis momentos claros veo vuestro dolor. Veo la desesperación en los ojos de Carmen cada vez que suena su teléfono. Veo el pánico de la bancarrota en el silencio de Miguel. Veo las deudas que os ahogan y me veo a mí. La causa de todo. Levanté la vista del papel. Me estaban mirando, sin parpadear. «No os culpo», dije, y la voz se me quebró por primera vez. «No os culpo por los vídeos. No os culpo por el abogado. Os culpo por no haberme dicho la verdad de vuestra desesperación. Pero, ¿cómo podríais? Si yo nunca os dije la verdad de la mía». Volví a la carta, el archivo, mi archivo. Durante 40 años fue mi refugio, mi santuario, el lugar donde huía del mundo real, del dolor de perder a vuestra madre, del miedo a criaros solo. Pero me equivoqué. No fue un refugio. Hice una pausa. El dolor de la admisión era agudo. Fue mi refugio del fracaso como padre. Vi una lágrima escapar del ojo de Carmen y rodar lentamente por su mejilla. Cada documento que salvé, cada hora que pasé catalogando, fue una hora que os robé. Os di historia, pero os robé el presente. Os di un pasado que no os importaba y os negué el futuro que necesitabais. Miguel tenía razón esa noche. La historia no paga las deudas. Y ahora, continué leyendo, me traéis papeles para declararme loco, para vender el archivo y sobrevivir. Y he comprendido que esto no es codicia. Os conozco mejor que eso. Es supervivencia. La supervivencia que yo, obsesionado con el pasado, nunca os enseñé a gestionar. El verdadero archivo, hijos míos, no está en estos papeles. Nunca lo estuvo. El verdadero archivo está en vosotros. Miguel, tu sensibilidad, esa que yo vi como una debilidad, es tu herencia. Es la herencia de un corazón que siente demasiado, en un mundo que siente demasiado poco. Carmen, tu fortaleza, esa roca sobre la que todos nos hemos apoyado, es tu legado. Eres el pilar de esta casa, igual que lo fue tu madre. Pero te cargué con mi secreto y te pido perdón por ello. Levanté la vista. Carmen estaba sollozando en silencio, su mano tapando su boca. Miguel estaba llorando, no con odio. Eran lágrimas silenciosas, calientes, de un dolor que por fin encontraba salida. Leí la última parte. «Vende del archivo. Vivid. Vendedlo», repetí, mi voz resonando en el silencio. «Coged esos 500.000 euros. Pagad la bancarrota. Pagad el embargo. Pagad el colegio de Javi. Comprad un coche nuevo. Respirad. Empezad de nuevo. Vivid. Es mi última voluntad. Es mi orden como vuestro padre». Doblé la carta. El silencio era total, roto solo por los sollozos de Carmen. Miguel levantó la vista. Sus ojos rojos, rotos. «¿Por qué? ¿Por qué nos dices esto ahora?», susurró. «Porque ahora», dije, «es cuando más importa». Miré los papeles de incapacidad, el fajo de papeles crujientes que me despojaban de todo. Los cogí. «Papá, no», dijo Miguel, su voz ronca. «Después de esto, no podemos. Es necesario». Lo interrumpí. «Es la única manera. Para el coleccionista, para el banco, para que el mundo os crea, necesitáis este poder». Cogí el bolígrafo que el abogado había dejado sobre la mesa. «Es necesario», lo interrumpí. «Es la única manera. Para el coleccionista, para el banco, para que el mundo os crea, necesitáis este poder. Tenéis mi carta. Sabéis mi verdad». Hice una pausa. Pero el mundo solo entiende de papeles. Qué ironía, ¿verdad? El archivero, derrotado por un formulario.
Puse el bolígrafo sobre la línea de firma. No, les ordené, no apartéis la mirada. Quiero que me veáis. Quiero que recordéis este momento. Este es el precio de vuestra libertad, y lo pago gustoso. Puse la punta del bolígrafo en el papel. Y entonces sucedió el milagro. Mi mano traidora, la que temblaba como una hoja con el Parkinson, dejó de temblar. En ese momento de claridad absoluta, de voluntad pura, mi mano se quedó quieta. Firmé, Ramón Fernández, una firma clara, fuerte, perfecta, en el papel que me declaraba legalmente incapaz. Les deslicé los papeles por la mesa. Ahora, dije, recostándome en mi sillón, es vuestro, el archivo, la culpa y la libertad.